Buenas noches, está en la clase de Teoría Política Comparada. Sigo aquí con mi alumno fiel, Juan. Bien, la clase anterior había descrito, conceptualizado las variables, seguimos conceptualizando las variables que son necesarias para realizar el trabajo de investigación comparativa. Eh, Eso es algo que luego, yo sé, a todos los alumnos que no pueden cursar y luego escuchan la clase, voy a colocar dos fechas en donde voy a necesitar que se organice con sus horarios y en todo caso van a tener que faltar a otra materia para poder estar en dos clases. Una cuando casi se termine de desarrollar los temas y en otra para hablar específicamente del trabajo. Así que cuando escuchen esta clase, cuando la puedan mirar, tengan en cuenta eso, de que van a tener que utilizar dos asistencias, es decir, inasistencias en otras materias para poder cerrar esta antes del examen final. Recuerden que las variables para poder realizar el trabajo de investigación comparativo tienen que ver con variables que son variables dinámicas, que se denominan también como estructuras políticas, porque son las que me permiten observar al sistema político considerado en forma general. Habíamos conceptualizado dentro de la forma de Estado cuando era una forma de Estado federal, cuando era una forma de Estado unitaria, confederal, regional, y luego habíamos comenzado con la forma de gobierno. Que la forma de gobierno puede ser una monarquía, puede ser una aristocracia, república representativa. Y con respecto a la monarquía, habíamos conceptualizado cuándo es representativa, cuándo es republicana. Y con respecto a la monarquía, esa forma de gobierno donde el poder reside en una sola persona, en forma hereditaria, que antes, ¿se acuerdan? En este caso, bueno, Juan, ¿se acuerdan? Que era hombre, tenía que ser hombre el sucesor, el monarca. Ahora, y como le dije en la clase anterior, ya las monarquías actuales han reformado sus constituciones para que las mujeres puedan reinar sin ningún tipo de cláusula, ¿no? Sin ninguna limitación, ni una cláusula que sea prohibitiva de poder reinar, gobernar una mujer. Lo hicieron en el 2000, entre el 2010, 2012, las monarquías de España y de Inglaterra, que eran las que todavía tenían en su constitución que tenía que ser un monarca varón, ¿m? Sea o no primogénito, pero monarca varón. Eso ya no existe más. Pero lo que siempre tiene que ser es hereditario. Hoy por hoy, también lo dije en la clase anterior, se admiten los matrimonios mixtos. Sí, se admiten los matrimonios mixtos. Pero, o sea, mixtos me refiero entre alguien de la realeza y alguien de no realeza, como se le dice la plebeya, el plebeyo, en términos vulgares, pero es hereditario. Como les digo siempre, al monarca no lo elige el pueblo. Es una forma de gobierno hereditaria y no hay de otra forma. Ahora, ¿una monarquía puede caer? Y sí, una monarquía puede caer. Tenemos el caso de la Revolución Francesa, que tenía una monarquía absolutista y desde ahí hasta nuestros días Francia tiene una república. Claro que sí. Hasta la misma Inglaterra, en la época de Cromwell, tuvo, sí, más o menos unos 9 años de república. Y luego comenzó otra vez la monarquía, la actual monarquía parlamentaria. En la actualidad, entonces, la monarquía es considerada una forma de gobierno. Atender bien esta cuestión, que también en los exámenes suelen confundir, y les digo, sobre todo a los que van al aula, porque quien no va a dar clase y únicamente hace la tecnicatura, bueno, es una cuestión que también es un error estudiando ciencia política, pero bueno, no estará frente al estudiante. Pero para los que hacen el profesorado y tengan que explicar la forma de gobierno, ustedes dan el ejemplo de España es una monarquía, Inglaterra es una monarquía. Bueno, no pueden tener una forma de gobierno republicana. Si digo Argentina, la forma de gobierno es republicana, no puede tener una forma de gobierno monárquica. Si pienso en Francia hoy día,
forma de gobierno republicana, no puede tener una monarquía. Eso siempre hay que aclarar en nuestras clases. Si tengo una forma de gobierno monárquica, claro está que no tengo una forma de gobierno republicana y viceversa. Se comprende y esto tiene que quedar muy en claro. Las monarquías pueden ser monarquías, se le dice monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales. La mayoría de las monarquías reinantes actualmente en Europa son monarquías parlamentarias. La de España es una monarquía, se le denomina monarquía constitucional, pero la diferencia que tiene la de España, por ejemplo, es que en lugar de tener como jefe de gobierno a un primer ministro, como lo tiene, por ejemplo, Inglaterra, y ahora tiene una mujer, como lo tiene Suecia, Holanda, Noruega, lo que tiene España es que tiene un presidente como jefe de gobierno. Ahí está la cuestión que es distinto. Bien, vamos a la aristocracia, ¿sí? Que también es una forma de gobierno, quizás ya hoy por hoy más en desuso la aristocracia. En la aristocracia el poder reside en unos pocos, que suelen denominarse como la élite. ¿No? Antes eran denominados como la élite política, la élite social. El poder reside, el poder está en manos de unos pocos, que son los que van a tomar las decisiones principales, los que van a formar parte del gobierno, ganar los cargos. Hoy por hoy las elecciones, ya hoy por hoy eh, gobiernos con estas formas netamente, exclusivamente así aristocráticas no existe. Quizás decimos siempre el principado de Liechtenstein, que es un principado, después Mónaco, pero en sí ya es bastante en desuso o bastante obsoleto. Pero anteriormente, ¿sí? Más que nada para el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, la aristocracia todavía era una forma de gobierno en uso y en costumbre, más que nada, pero en la actualidad ya no. Bien, vamos a pasar a otra de las variables que tenemos que analizar para nuestro trabajo de investigación corporativo, que tiene que ver con los sistemas políticos en cuanto a considerados a categoría de estructura política. El sistema político puede ser parlamentario, puede ser presidencialista, puede ser, se le dice mixto o semipresidencialista. Recuerden que como futuros profesores de ciencia política, también como futuros técnicos en ciencia política, tienen que saber diferenciar muy bien estos conceptos. No puedo decir que Argentina tiene un sistema democrático, si el sistema no es democrático. El sistema es o bien parlamentario, o bien presidencialista, o bien semipresidencialista. Ahora el régimen en todo caso es democrático. Enseñamos ciencia política, no enseñamos biología. Entonces, estos conceptos tienen que estar bien demarcados, eso le digo siempre a mis estudiantes en la práctica, bien demarcados, bien delimitados para no confundirse y no confundirlos a nuestros estudiantes. Vamos a comenzar entonces dentro de la tipología de los sistemas políticos, vamos a comenzar con el sistema parlamentario. Sistema parlamentario de democracia, se lo suele denominar. Claro que de democracia, porque no vamos a encontrar un sistema parlamentario dentro de un autoritarismo o un sistema parlamentario dentro de un totalitarismo. Claro que no. Por eso sistema parlamentario de democracia. Vamos a decirle a secas sistema parlamentario, ¿no? O gobierno parlamentario. Es una forma democrática o una de las formas más democráticas actualmente las más frecuentes en el mundo. Muchas veces se piensa que quizás predominan en su mayoría los presidencialismos, los sistemas políticos presidencialistas, pero no. El sistema político que más perdura, o sea, el más frecuente que se encuentra a nivel mundial es el parlamentario. Por eso nosotros mismos quizás en la Argentina tratamos en algún momento de acercarnos, no de cambiar, pero sí de acercarnos. Cuando ustedes como profesores tengan que explicar
los cambios que se da con la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del jefe de gabinete de ministros, ahí Argentina trató, ¿sí?, de acercarse un poco al sistema parlamentario, de imitarlo un poco. ¿Para qué? Para tratar de disminuir, para tratar de atenuar nuestro sistema presidencialista, que hasta 1994 se denominaba como un hiperpresidencialismo en la Argentina, por las grandes funciones, el exceso de funciones que tenía Menem como presidente en su momento, el presidente en la Argentina más que nada. Entonces, en 1994, en la última reforma de la Constitución Nacional, se crea esta figura del jefe de gabinete de ministros, más que nada para tratar un poco de imitar a lo que sería la figura del primer ministro. En la Argentina funcionó, y la verdad que no. No funcionó, pero bueno, esa es otra cosa, capítulo aparte. Vamos a seguir con el sistema parlamentario. En la mayoría de los sistemas parlamentarios, el término gobierno se usa, digamos, en su sentido más restrictivo. ¿Qué significa eso que se usa en su sentido más restrictivo? Que se refiere al jefe de gobierno. Normalmente este jefe de gobierno es llamado como el premier, como el primer ministro, y obviamente a los distintos ministros del Poder Ejecutivo. El jefe de gobierno en un sistema parlamentario es el máximo responsable de la toma de decisiones del país. Esto es muy importante a tener en cuenta. El jefe de gobierno en un sistema parlamentario es el máximo responsable. El máximo responsable en todas las decisiones que tiene que tomar este primer ministro. ¿Y por qué? Porque es el que va a conducir, es el que conduce a todo el sistema. Que muchas veces se piensa que en realidad este sistema es un sistema que no está bien garantizado, que no se lo garantiza. Y no es así, porque es un sistema, así si bien no se lo considera como de pesos y contrapesos, pero es un sistema que va a ser claramente gobernable. ¿Y por qué va a ser claramente gobernable? Justamente por las funciones divididas. Ahí está el quid de la cuestión en lo que tiene que ver un gobierno parlamentario, en la división de las funciones, que eso no es propio de los presidencialismos. Esa es una gran crítica que se le hace a los presidencialismos, que las funciones no están divididas porque el presidente es el que organiza, el que controla, el que regula, e inclusive se le critica a los presidencialismos de que en realidad comienzan a inmiscuirse en la esfera de acción de los demás poderes. Y sin embargo, en un parlamentarismo no sucede eso. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que aquí las funciones van a estar claramente divididas. Otra cuestión muy importante tiene que ver con cuál es el papel en un sistema parlamentario, cuál es el papel, cuál es el rol que va a tener el jefe de gobierno. Si toma las decisiones principales, toma las decisiones más relevantes, es el que va a representar a todo el sistema indefectiblemente, dice Sodaro. ¿Por qué indefectiblemente? Sodaro, perdón, me confundí. Blondel, el autor ahora, a partir de las variables, es Blondel. ¿Por qué lo va a representar indefectiblemente? Dice Blondel que es una cuestión de una nota común, una nota caracterizante que tiene el jefe de gobierno, porque toma las decisiones en forma independiente, sí, pero las consulta a los ministros, porque los ministros son los que permitieron y los que permiten que ese jefe de gobierno tenga ese rol, que ese jefe de gobierno pueda ocupar ese lugar que está ocupando.
Y en el caso, hago un poquito la comparación con el presidencialismo, en el caso de los presidencialismos, eso no ocurre, porque el presidente no le debe nada a sus ministros, porque aquí los ministros son elegidos por el presidente, a cuenta y función, se dice, a cuenta y función, a cuenta y decisión del presidente. Y sin embargo, en el caso del jefe de gobierno, el jefe de gobierno tiene que tener el apoyo de ese gabinete, tiene que tener el apoyo de ese parlamento. Son los que lo van a colocar en el poder. Esa es una gran diferencia y por eso se dice que es un sistema muy exitoso, porque es un sistema que tiene control todo el tiempo, todo el momento. Sin embargo, al presidente lo coloca en su lugar el pueblo. Y quizás uno se pone a pensar, pero el pueblo lo puede sacar en cualquier momento al presidente. No, no, porque la forma de removerlo al presidente es a través de un juicio político. Y el pueblo no es el que realiza un juicio político. A eso hay que prestar mucha atención. Aquí el jefe de gobierno, al tener que discutir, poner a puesta la cuestión, a poner a prueba sus decisiones, como se dice, frente al gabinete, va a estar controlado, o como dice Blondel, va a estar monitoreado. Entonces, no es una cuestión muy simple, es complejo. Ahí está de que el jefe de gobierno se considere un líder de complejidades. Se dice que el primer ministro o premier es un líder de complejidades porque tiene que responder al gabinete. ¿Qué pasa cuando no le puede responder? Cuando no puede responder a ese gabinete. Bueno, ahí va a comenzar un periodo de inestabilidad, que es lo que ocurrió con Boris Johnson en Inglaterra, y puede suceder que exista, eso lo vamos a ver bien la clase que viene, lo que sucede con el voto de censura, cuando le comienzan a quitar apoyo a ese premier, a ese primer ministro. Y antes de que suceda esto, lo que hacen es renunciar. Eso sucedió con Boris Johnson. La cuestión es que él no pudo renunciar. Tuvo que esperar, ¿sí? No le aceptaron rápidamente, tuvo que esperar el periodo, ¿sí? que exigía el periodo constitucional, hasta que el gabinete eligió, el Parlamento eligió a un nuevo primer ministro, en este caso a una nueva primer ministra, que una de las últimas cuestiones que hizo la reina Isabel II antes de fallecer fue recibir a la primera ministra. Es como que hasta último momento dijo, la reina tengo que cumplir con mi última obligación, ¿no? Sí, sí. Hay que ver cómo ella sabía, si sabía o no cómo se sentía, quizás se sentía muy mal, lo percibía, la edad muy avanzada, y llegó a darle su nuencia, su aceptación, porque en Inglaterra el primer ministro debe contar con la anuencia, con la aceptación y con el recibimiento del monarca. Y bueno, la reina Isabel II lo llevó a hacer con la nueva primer ministra. Y ahí está, ¿no? Decimos, las funciones muy divididas, porque está el jefe de Estado. El jefe de Estado, en este sistema parlamentario, es quien se va a ocupar de otras funciones que tienen que ver más con funciones simbólicas, algunas son administrativas, algunas son cuasi administrativas, depende de qué, por ejemplo, qué monarquía o qué gobierno parlamentario se trate. En el caso de la mayoría de las monarquías parlamentarias, en donde el jefe de gobierno es un primer ministro, el jefe de Estado tiene un poder casi simbólico, un poder apolítico o casi apolítico,
más que nada de consultoría, de representación del Estado en cuanto a la forma de gobierno, pero las decisiones relevantes y las decisiones más importantes están en cabeza del premier o del primer ministro. Es decir, que en los sistemas parlamentarios, las decisiones administrativas las toma, las más relevantes, las toma sí o sí el jefe de gobierno, que responde ante el Parlamento, ante el gabinete, quien lo elige, quien lo coloca en su lugar. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo lo que les voy a pedir para la clase siguiente es, bueno, en este momento está solo Juan, pero o para cuando tengan que comenzar voy a fijar 2 fechas para conectarse en esa primera fecha, es que piensen actualmente en qué monarquía parlamentaria el jefe de Estado tiene mucho poder. O sea, que no tiene este poder así apolítico o simbólico nada más, sino que realmente todavía tiene un poder importante. ¿Qué jefe de Estado dentro de estos sistemas parlamentarios eh, tiene un poder efectivo, un poder real? Entonces, dentro de la tipología de sistemas políticos, hoy hemos comenzado con el sistema parlamentario. Luego tenemos el sistema presidencialista, que vamos a ver algo del voto de censura la clase que viene, y ya comenzar con el sistema presidencialista y luego con el sistema semipresidencialista o mixto. Vuelvo a reiterar esta cuestión de que voy a necesitar para esta materia que usen 2 asistencias que puedan estar en 2 clases cuando hagamos el cierre de las variables y para finiquitar las cuestiones de la entrega del trabajo de investigación comparativo y de cómo será el final oral de esta materia. Juan, muchísimas gracias por estar presente como siempre, muchísimas gracias. Ya sabés que cualquier cosita a disposición y Dios mediante, estamos conectados la semana que viene. La buena profe, gracias. Sí, Pero Juan, recuerdo la pregunta, otra pregunta. semana no hay clase. Sí, ¿qué La otra pasó? semana no hay clase porque es el Congreso. Ah, no, Ah, ¿verdad? No, porque tenemos martes. Tenemos martes, claro. Ya me sí, sí, sí. confundí, perdón. No, 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 sí es martes. Ajá, sí, sí, sí. La semana que viene sí es Martes. martes. Sí, 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 es martes, sí, Ok. sí. Bueno, y si llega a pasar algo, se clava la clase, ya sabes cómo es, así que no, no hay problema con eso, pero es martes, Dios mediante martes. Profe, respecto al Y, cuadro, yo no entendí mucho la consigna. O sea, por eso no llegué a hacer, bueno, me quise. Una, no sé de qué texto, de cuál de todos los textos, porque si bien hay 2 textos que hablan ajá, diferentes visiones, no sé usted, en cuál de los dos ex- me baso. excelente, excelente pregunta. Puedes elegir cualquiera de los que están colgados en el aula virtual. La clase Ujú. pasada, la que está grabada de la semana pasada, ahí se explican bien las diferencias, ¿viste? Entre las formas de Estado. Porque yo lo que quiero es que ustedes, con sus palabras, a partir de lo que observan en la clase, el video de la clase y de la lectura, ustedes pueden determinar cuál es la diferencia entre las formas, para ver si realmente se dan cuenta en qué se dan esas diferencias. Elijan Ah, bueno, cualquiera de dale. los materiales, el que les parezca como, eh, digamos, menos denso, que se pueda leer más, comprender más, y además lo de la clase. O sea, miren el video porque eso les va a ayudar un montón para conceptualizar, digamos. Algo cortito, acá no, la cuestión no es cantidad, sino calidad y con sus palabras. Obviamente que siempre dentro de lo que es un saber técnico, pero queremos darnos cuenta si ustedes están comprendiendo o no. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Juan, y excelente mañana, ¿sí? Excelente que sea tu clase y después me contás qué tal. Dale, muchísimas gracias. Nos Nos vemos. vemos, Buenas Juan. noches. Chao, chao.